Muy buenas noches. Hace como año y medio vino una filóloga, Concepción Company, no sé si tuvieron oportunidad de verla, sobre una sesión de cómo hablábamos los mexicanos. Y en ese tiempo empezaba la condición del lenguaje inclusive o inclusivo. Y nos preguntábamos si algún día íbamos a hablar como ese lenguaje inclusivo. Entonces, pues yo no llego al todes todavía y creo que me quedo corto porque ya hay otras letras de todes. Pero en esta ocasión sí quisiera ya utilizar ese lenguaje inclusivo porque creo que ya se hace necesario dar este lugar, ¿no?, que existe. Así que pues quisiera darle la bienvenida a todos, a todas y a todos los miembros de nuestra sociedad médica, así como a quienes nos acompañan de manera presencial y en línea. Esta sesión forma parte del programa académico 2026 en un plan maestro que se diseñó para 2 años y que lo hemos venido dividiendo en bloques. Entonces estamos hablando del bloque de seguridad, que estará conformada por 4 conferencias. Esta es nuestra segunda conferencia. La primera habló sobre normatividad institucional y en este momento vamos a tocar un tema que es el corazón mismo de nuestra práctica profesional. En un hospital de alta especialidad como el nuestro, la complejidad es parte del día a día. Atendemos pacientes con múltiples padecimientos, utilizamos tecnología avanzada y trabajamos en equipos multidisciplinarios donde las decisiones deben ser precisas y oportunas. En este entorno, la seguridad hospitalaria no es simplemente una lista de verificación, un time-out o un protocolo que debemos de cumplir. La seguridad es cultura, es organización, es conciencia compartida. Y el título de esta conferencia habla de riesgos institucionales más allá de la especialidad. Y es importante subrayar algo. Cuando hablamos de institucional, no nos referimos solamente al ámbito público o gubernamental, nos referimos a la práctica médica que ocurre dentro de una estructura organizada, con procesos, con normas, con sistemas y equipos humanos interdependientes. La medicina privada que ejercemos aquí también es medicina institucional. Y los eventos adversos, cuando ocurren, rara vez son el resultado de una sola decisión individual. Con frecuencia, son la consecuencia de múltiples factores que convergen en el sistema. Y por eso necesitamos una mirada transversal. Una mirada que vaya más allá de la especialidad. Una mirada que nos recuerde que la seguridad del paciente es una responsabilidad compartida. Y para reflexionar sobre este tema, contamos esta noche con alguien muy especial para muchos de nosotros. Conocí al doctor José Jálave cuando ingresé como residente de primer año en la especialidad de medicina interna. En ese tiempo, él era el residente de 4º año. Y desde entonces, siempre lo tengo en mi memoria, no solamente como un médico con una tremenda solidez clínica, sino especialmente, como siempre ha sido su trayectoria, por un finísimo trato humano, su generosidad y el apoyo constante a quienes iniciábamos el camino. El doctor José Jálave Cherem se puede definir de una manera muy simple, desde mi punto de vista, que lo dice todo. Él es un médico internista. Ha sido formador de generaciones de internistas en México y ha ocupado la presidencia de la Academia Nacional de Medicina, la institución científica más importante de nuestro país. Pero más allá de los cargos, Pepe ha sido un referente en la construcción de la identidad de la medicina interna y de la identidad en la educación médica.
así como en la formación de internistas comprometidos con la excelencia y con la ética profesional. Querido Pepe, para nosotros es un verdadero gusto y un honor tenerte esta noche en nuestra comunidad, porque al final la seguridad del paciente no es un requisito administrativo. Es la forma más concreta de cuidar la vida y la dignidad de quienes confían en nosotros. Y esa es una tarea que nos une a todos. Pepe. La verdad es que gracias. Creo que me siento muy agraciado por las palabras de mi amigo el doctor Fajardo, que nos conocimos hace como 40 años más o menos. Ahorita estábamos recordando, ¿no? Creo que son 4 años, son 4 o 5 años, junto con nuestro amigo Juan Peña, que no sé, creo que se fue Juan Peña, pero bueno, no, está por ahí Juan Peña. Estábamos recordando ahorita y creo que casi nos da Alzheimer, porque estábamos recordando todos los jefes que tuvimos ahí en el centro médico de las diferentes especialidades, pero bueno, fallamos en un 3%, ¿no? Así es, el doctor Fajardo. Cuando me invita el doctor Fajardo amablemente a presentar esta sesión, pues yo estoy, la verdad, acostumbrado a manejar temas de medicina interna, ¿no? Fiebre, pérdida de peso, anemia hemolítica, no sé, temas de medicina interna. Pero me dice, no, quiero que hables sobre la seguridad del paciente. Y la verdad es que, como él bien dijo, el doctor Fajardo, la seguridad del paciente tiene que ser en cualquier institución, instituciones públicas, privadas, en el consultorio, en la farmacia, en el consultorio de la farmacia. Eso es lo más importante que nos tiene a nosotros que llevar a cabo. La seguridad del paciente es sumamente importante porque es a lo que nos dedicamos, a los pacientes. Creo que no funciona esto. Perdón, Bien, muchas gracias. Entonces, hablar de seguridad del paciente no depende de una sola persona, como bien lo dijo Alfonso hace un momento, depende de todo el sistema prácticamente. Y ni de un solo protocolo tampoco. Depende de cómo trabajamos todos y todos los días. Y todos somos un gran equipo. O sea, platicábamos hace un ratito con el doctor Juan Peña y con Alfonso y decíamos, es que el trabajar en una institución, y esta es una gran institución, te lleva a que estés en contacto, yo como internista y el cirujano de cuello y el oncólogo y el pediatra y la anestesióloga y terapista, nos tenemos que entender prácticamente todos. Entonces tenemos que trabajar todos los días. Un hospital seguro no es el que no tiene errores, sino el que los detecta y corrige antes de que causen daño. Eso es muy importante, porque todos podemos o todos tenemos en un momento determinado errores o cuasi errores y tenemos que estar al pendiente. Entonces, ¿quiénes participamos en la seguridad del paciente? Bueno, participamos todos. Participan los residentes en la seguridad del paciente. Hoy entraron residentes en prácticamente todo el sistema de salud, tanto público como privado. Participan los médicos adscritos, todo el equipo quirúrgico, por supuesto, muy importantemente, y tienen un papel muy importante que a veces hemos minusvaluado un poquito, es todo el personal de enfermería, que juegan un rol muy importante en nuestro país y cada día tenemos que empoderarlas más. Por supuesto que participan todas las gentes de laboratorio y, bueno, las gentes de intendencia, que no son menos importantes, son tan importantes, los camilleros, que
son muy, muy, muy importantes también en un momento determinado. ¿Cuáles son los errores más comunes a los que nosotros estamos enfrentados? Bueno, primero, cuando damos una orden verbal, que no se confirman o no se documentan, especialmente durante guardias o situaciones de urgencia. Entonces le hablan al doctor Fajardo y le dice, dale 2 tabletas de paracetamol, y a lo mejor el teléfono, el residente escuchó, dale 2 gramos de paracetamol en lugar de 2 tabletas de 500. En fin, esa es una orden, esa es una situación a la cual incurrimos todos los días. Hoy tenemos en nuestros hospitales supervisiones de los consejos generales de salubridad. Tenemos en nuestros hospitales supervisiones internacionales, como del Grupo Ángeles. Ya hay varios que están en la Young Commission Internacional, que la verdad es que cuando llegan con nosotros a supervisarnos, yo trabajo en otro hospital privado, cuando llegan a supervisarnos, hijo, pero se vuelve una costumbre, Por ejemplo, el lavado de manos. Cuando antes se subían al coche, bueno, el doctor Fajardo, yo llegaba en camión, pero el doctor Fajardo, que llegaba en coche al centro médico, Juan Peña llegaba en su Galaxy grandotote. Pero bueno, los que éramos más humildes llegábamos en camión, no estábamos acostumbrados a ponernos el cinturón. No había ni cinturones de seguridad en los coches, no había. Pero ahora resulta que automáticamente te lo pones. Inicialmente fue porque nos exigían, te van a levantar la infracción, te van a parar, pero ahorita te subes al coche y te pones el cinturón. Entonces, así tenemos en un momento determinado que tener la conciencia de hacer varias cosas. Por ejemplo, el lavado de manos. Las evoluciones copiadas o el famoso copy-paste, que es muy común que a veces se utilice, es peligrosísimo, porque a veces llega el paciente y en la historia clínica dijeron, es que tenía un tumor papilar de la glándula tiroides, y finalmente no lo tenía, pero se queda y se sigue el copy-paste, y después de años sigue siendo el tumor papilar de la paciente que fue operada, cuando no era un tumor papilar, era una cialolitiasis que operó Peña. Pero finalmente sí es importantísimo que nosotros tengamos en mente esta posibilidad de las evoluciones copiadas. Las suposiciones, como el adscrito ya lo revisó, alguien más se encargará del pendiente, ¿sí? Cuidado con eso. Hoy la medicina ha cambiado, ha variado totalmente. Cuando nosotros, cuando era R1 aquí el doctor Fajardo, pues le decíamos, o cuando yo era R1 me decía el R3, ¿sabes qué? Haz esto, y pues sí, tenías que hacerlo. Hoy ya no. Hoy puede llegar el alumno de pregrado y enseñarnos. La enseñanza es bidireccional. El alumno enseña y el profesor aprende. Y el profesor enseña y el alumno también aprende. De tal manera que ya es muy diferente hoy en día. Platicábamos hace un momento con la doctora, que yo llego con mis nietos y le digo, oye, se me descompuso aquí mi teléfono, me lo arregla. Le digo, pero explícame, ya está arreglado, ¿no? Entonces, ya te lo desbloqueé, entonces ya no estés dando lata. Pero finalmente tenemos que saber que tenemos que aprender de todos. Y hoy en día, con las herramientas de la inteligencia artificial bien utilizada, tenemos que cambiar todo esto. La pérdida de los pendientes críticos, los resultados de laboratorio, estudios de imagen, interconsulta, ¿sí? Es muy importante que tomemos en mente todas estas situaciones en esto. ¿Y cuáles son las consecuencias clínicas de esto? Bueno, primero, retrasos clínicos, diagnósticos o terapéuticos que pueden modificar el pronóstico del paciente. Tenemos que ser muy asertivos, tenemos que estar rápidamente valorando, porque un choque séptico no puede esperar a que nosotros lo detectemos tardíamente. Los errores de la medicación, ya sea por indicaciones incompletas o por falta de verificación, son súper comunes en todos los hospitales. Y una de las causas más importantes de morbimortalidad, por ejemplo, en Estados Unidos, es por medicamentos, y es por errores de medicamentos, y es porque
No conocemos muchas veces las bioequivalencias de los medicamentos, no conocemos la disponibilidad de muchos medicamentos y no conocemos las reacciones adversas de varios medicamentos cuando los utilizamos en forma conjunta. Y hoy en día es un problema muy importante que afecta a la seguridad del paciente. Los resultados críticos que no se revisan ni se actúan oportunamente, ¿sí? Entonces tenemos un potasio de 6.5 y a veces no le hacemos mucho caso porque no concuerda con nuestro paciente. O hay un calcio de 14, pero la verdad es que no concuerda, él vino por una apendicectomía, ni caso le hago. Entonces es muy importante que tomemos en cuenta esos resultados críticos. El deterioro clínico no detectado a tiempo con riesgos de eventos adversos prevenibles son las consecuencias clínicas a las que nos podemos enfrentar prácticamente todos los días. Y las causas de todos estos errores son, uno, la famosísima privación del sueño, jornadas prolongadas que afectan la atención, memoria y juicio clínico. Eso es importantísimo, porque es cierto que cuando ya era R3 el doctor Fajardo, a los pobres rotatorios y R1s les decía, no te duermas, y los despertaba y les pegaba. Juan Peña, bueno, olvídense, los cacheteaba casi a los residentes que se dormían un poco, pero hoy tenemos que dejar que se duerman. No sé si les pasa a ustedes cuando llegaban a las sesiones generales del hospital a las 8 de la mañana, decían, ojalá que apaguen la luz para que pueda echar una siestecita, porque la siesta es muy importante. Y en esos... En el sueño, no sé si aquí hay algún psiquiatra, porque antes había 4 fases del sueño, ahora los psiquiatras en el DSM-5 pasaron a 5 fases del sueño. La fase 5 del sueño, 4 y 5, es cuando es el ensueño, es cuando soñamos, es cuando tenemos los movimientos oculares rápidos, y en estos es cuando descansamos. Por eso cuando un médico o un residente se mete a la cama a dormir 10 minutitos, a las literas todas sucias que teníamos, limpias que teníamos en el centro médico, te metes, te acuestas y soñabas, te saltabas las fases 1, 2, 3 y 4 del sueño y pasabas rápidamente al ensueño y es cuando descansaban. Las siestas son muy saludables. Yo cuando está el residente así como dormido, digo, déjenlo dormir. Y a los 5 minutos se despierta y se despierta mucho mejor, porque esto va a evitar que haya un problema de memoria y de juicio clínico. La alimentación inadecuada y deshidratación durante turnos muy largos, muy largos, que llegabas a veces a los comedores, aquí no, supongo, pero llegabas al comedor y te decían, ya cerró la colación, doctor, a las 12, si quiere, pues ya te quedabas sí, con la donita aquí de Krispy Kreme que estaba por acá. El estrés constante y la sobrecarga asistencial y el síndrome de burnout. No es posible. Yo cuando en alguna ocasión me enfrenté en una junta a autoridades importantes del Seguro Social, al director, decía, es que no puede haber tiempos de espera. Entre más tiempo de espera, estás mejor viendo a tu paciente. Entonces, ¿cómo que no? Hay un paciente que si te llega en las instituciones de salud, lo puedes ver en 15 minutos, sí, una faringoamigdalitis, no tenía nada, le das su antibiótico y punto. Pero hay un paciente que a lo mejor viene con un expediente de este tamaño, que no sabemos el diagnóstico, y te puedes tardar 1 hora. Y el paciente que está esperando tiene que entender que estás haciendo mejor medicina. Yo se lo comenté al director del Seguro Social en aquella época y creo que me rebajaron mi sueldo. Pero bueno, entonces sí es importante que nosotros veamos muy bien al paciente. No se puede ver un paciente en 10 o 15 minutos. Y la verdad es que sí hay estos estándares que desafortunadamente te dicen no tiempo de espera en instituciones sobre todo públicas. El estrés constante y la sobrecarga asistencial es lo que les decía, la fatiga cognitiva que favorece atajos y errores no intencionales. Esto también es muy importante, y la jerarquía rígida que limita preguntar, expresar dudas o reportar errores. Hay una jerarquía todavía en muchos hospitales, creo que aquí no, ¿verdad? Bueno, salvo Alfonso Fajardo, que es muy rígido, pero todos los demás pueden en un momento determinado, podemos platicar con los residentes, con el R1, apapacharlos, no libertinaje, ¿sí?
una libertad, pero con toda la honestidad de decir, aquí estoy. Y es lo que pasa muchas veces. Cuando nosotros damos una clase, yo sigo dando clase todavía a los alumnos de pregrado y a los de medicina interna, pero cuando llega el interno un poco tarde o llega el residente un poco tarde, en lugar de decirle salte o lo que tú quieras, lo que hacemos es lo integramos y le repetimos lo que llevamos, ¿sí? Que en paz descanse el doctor Pérez Muñoz un día regañó al doctor Fajardo, ¿verdad? Y te dijo, porque no sabía algo o alguna acusación, bueno, supongo que lo regañó porque nos regañaba a todos, pero bueno, finalmente sí es importante que si nuestro objetivo es enseñar o nuestro objetivo es el aprendizaje, y creo que el objetivo es el aprendizaje, no se vale nada más decir, estoy aquí para enseñar, ¿sí? Son las 7:05, decíamos en la UNAM, vámonos, cuando ya no llegaba el maestro, vámonos y nos íbamos, no. Hoy en día tenemos que ser conscientes porque eso nos va a hacer esa jerarquía rígida, tendremos que romper esa jerarquía para que podamos en un momento determinado evitar más problemas. ¿Cuáles serían las acciones a este respecto? Bueno, confirmar y documentar siempre las órdenes verbales, especialmente en escenarios de urgencias. Un doble checklist, ¿sí? Y, por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que se les pone su pulserita, ¿verdad?, al paciente, y llega la enfermera o llega el médico y antes de administrar cualquier medicamento le da el nombre y le dice, ¿y cuál es su fecha de nacimiento, doctor? Señor. Y tiene que decir la fecha de nacimiento. Porque a veces puede haber dos Javieres Rodríguez, uno y otro, y se puede uno en un momento determinado confundir en ese aspecto. Entonces tenemos que reevaluar activamente al paciente antes de repetir o copiar información previa y utilizar lista de pendientes al inicio y al cierre de cada turno. Decir, quedó pendiente esto, ¿sí? Quedó pendiente esto. A veces estoy remontándome, es que ahorita entre Fajardo y Juan Peña me hicieron recordar ahí los años vividos hace muchos años. Decían, en este aspecto decían, el utilizar listas de pendientes, había un pendiente, un paciente que estaba moribundo, ya se estaba muriendo, ¿sabes qué? Para no hacer el certificado y para no seguirle, métele más norepinefrina y métele más aminas y métele una dosis porque que le toque el que sigue, ¿sí? Entonces también hay que hacer la lista de pendientes al inicio de cada uno, porque eso también es en un momento determinado problemático. Hay que reportar errores o eventos adversos de manera temprana para evitar daño acumulativo. A veces no nos damos cuenta, pero hay que hacerlo. Yo recuerdo un paciente, no sé si ustedes conocieron a un doctor Rubén Argüero, que hizo uno de los primeros trasplantes de corazón aquí en México. Llegamos a pedirle una interconsulta, nosotros estábamos en especialidades en cardiología, le dijimos, lo trajimos, vino, vio ahí algo raro y lo opera y salió un pedazo de catéter. Entonces a alguien se le quedó y no dijo nunca nada. El doctor Argüero lo publicó como el corazón no es un basurero. Y entonces pues ya quedó, ¿sí? Entonces hay que, y al que se le rompió el catéter, no sé si fue a mí o no sé a quién fue, pero que se le rompió el catéter, se quedó callado. Y eso es algo muy importante, hay que reconocer todos nuestros errores de manera temprana para evitar un daño acumulativo. Este paciente hizo finalmente una endocarditis por ese cuerpo extraño. La administración de medicamentos sin una doble verificación es lo que ya les decía. La normalización de desviaciones en los procesos siempre es hecho, ¿sí? Decimos, es que así no debe de ser, te puede llegar a decir el alumno. Pues es que así siempre lo hacemos, doctor, ¿sí? Entonces puede llegar la enfermera, doctor, es que pues así siempre se ha hecho. Entonces hay que estar evolucionando. Los cambios científicos y tecnológicos, antes se decían que en medicina cambiaban cada 5 años. Hoy cambian diario, minuto a minuto. Tenemos que estar al día prácticamente en todo esto. La falta de comunicación oportuna de cambios clínicos que parecen sutiles o inespecíficos y la confusión derivada de indicaciones médicas poco claras o contradictorias. Y es común, ¿no?, que a veces damos la propia receta y ni nosotros nos entendemos
con la receta. ¿Sí? Aquí ya tienen todo electrónico, ¿verdad? Creo. ¿Sí? Pero a veces ni nos entendemos con nuestra propia letra, no nos entendemos. La omisión de registros completos por falta de tiempo o sobrecarga de pacientes. ¿Sí? Es muy común que en un momento determinado tengamos esa posibilidad. Y por supuesto que a todo esto hay consecuencias clínicas como errores de medicación con impacto directo en la seguridad del paciente. Esto es súper común, ¿eh? Súper común. Y a veces no lo verificamos o a veces no vemos estas posibilidades, no las identificamos siquiera. El deterioro clínico que no se identifica ni se comunica a tiempo, el incremento en eventos adversos, caídas o complicaciones prevenibles. Es importante que nosotros le comentemos al paciente, le comentemos al familiar. Cuidado porque son muy comunes las caídas en nuestros hospitales y la pérdida de información crítica durante el cambio de turno. ¿Sí? Nos queremos ir, ya tenemos que termina nuestra guardia, ya nos queremos salir y esta es una consecuencia clínica muy común. Y las causas de estos errores son alta carga de asistencia y número elevado de pacientes, esto es en relación a enfermería, los turnos prolongados también en enfermería, el estrés constante y fatiga física acumulada, la falta de reconocimiento del rol clínico de enfermería en la toma de decisiones. No la tenemos, desafortunadamente. Tenemos que empoderarlas más. Tenemos que decirles, ¿sabes qué? Puedes hasta recetar, deben de recetar en un momento determinado. En muchos lados del mundo, las enfermeras recetan y a veces recetan mucho mejores que nosotros. Y las barreras jerárquicas que dificultan cuestionar indicaciones inseguras. Es muy común este problema en relación a las enfermerías, del equipo quirúrgico. Bueno, la omisión o ejecución incompleta de listas de verificación quirúrgica es muy común, ¿sí? Las faltas en la comunicación entre cirujanos, anestesia y enfermería, ¿sí? Las suposiciones sobre la preparación del paciente, del material o del sitio quirúrgico, los cambios de plan intraoperatorios que no se comunican claramente con el equipo, la presión por el tiempo que lleva a saltar pasos de seguridad. El consentimiento informado, que a veces te dicen no entras a quirófano si no tienes el consentimiento informado. ¿Y qué hacemos o qué hacen en muchos hospitales? El interno de pregrado llega corriendo y dice, ¿no firmas? Y pues el paciente que estoy firmando son como 8 hojas, ¿no? O 3 hojas, y firman ahí y es parte en un momento determinado de la propia seguridad, porque la seguridad del paciente también tiene que estar dada o está dada también por el propio paciente, en donde pues te puede decir el paciente, y tenemos que creer al paciente, doctor, es que este antialérgico me da alergia. Sucede, ¿no? Por el excipiente o lo que sea. No, ¿cómo le va a dar alergia? Le da alergia y le meten el antialérgico y se puede morir el paciente. Entonces hay que escuchar en un momento determinado al paciente. Todo esto en el equipo quirúrgico sucede prácticamente todos los días que pueden ser. Y las consecuencias clínicas de este equipo quirúrgico son básicamente la cirugía en un sitio equivocado o procedimiento incorrecto. Llega a suceder, ¿eh? Llega a suceder que si no marcamos y no hacemos una verificación previa y no hacemos un tiempo fuera antes de la cirugía, se puede en un momento determinado operar un riñón con la consecuencia de que este riñón estaba sano. Las complicaciones anestésicas o quirúrgicas prevenibles, muchas de ellas son fácilmente prevenibles. Las infecciones, que es muy común, muy común en el sitio quirúrgico. En todos los hospitales del mundo hay esto y se puede prevenir. A veces por la prisa o porque verdaderamente el aseo quirúrgico tiene que ser como nos enseñaron en técnicas quirúrgicas. Yo hace mucho que no me lavo porque no entro a ningún quirófano, pero las técnicas quirúrgicas, que era estarte cepillando cuántos minutos con los cepillos rígidos, etcétera, etcétera, y el incremento de morbilidades en las reintervenciones. Y en el equipo quirúrgico, bueno, la cultura jerárquica, ahí sí son muy jerárquicos los cirujanos, ¿verdad? El estrés elevado en situaciones críticas de urgencia
el cansancio físico, la rutina y el exceso de confianza en procedimientos frecuentes y la falta de espacios seguros para expresar dudas o alertas durante la cirugía. Es importante que nosotros tomemos en cuenta todo esto para que tengamos muy seguro las planeaciones de nuestros. Entonces, ¿qué hay que hacer? Bueno, realizar la lista de verificación, confirmar activamente identidad del paciente, procedimiento y sitio quirúrgico. Parecería como una broma, pero a veces se han bajado pacientes en muchos hospitales públicos y privados que llegan a un procedimiento y finalmente no eran para él el procedimiento, porque lo bajó el camillero y a veces nosotros mismos no verificamos esta situación. Fomentar una comunicación clara y bidireccional, como les decía, verbalizar cambios de plan y confirmar que todo el equipo los comprendió y detener el procedimiento si se identifica cualquier situación insegura. Es mejor detenerlo que en un momento determinado ser. Los errores comunes de los tratantes, de los médicos tratantes, pasamos ahora a los tratantes, son indicaciones ambiguas o poco específicas que se presentan a interpretaciones distintas, suposiciones sobre la ejecución de órdenes. Ya se hizo, ya lo revisaron. En alguna época, sobre todo, no hay pediatras, ¿verdad? Aquí sí hay pediatras. Eran duros los pediatras. Sí hay pediatras, perdón. Bueno, los pediatras llegaban y le decían al residente, ponle tal cosa. Y llegaba el otro turno, el pobre residente, cuando éramos, antes había un año que se llamaba el rotatorio de posgrado, ¿no? Nos tocaba el rotatorio de posgrado, llegaba el médico de la tarde y decía, ¿por qué le pusieron esto? Quítaselo. Pero es que me dijo, quítaselo. Entonces eran situaciones que hoy en día ya se discuten. Hoy en día el residente te puede decir, pues no se lo quito, doctor, porque es esto, es corresponsable en un momento determinado. Entonces, ya se hizo o ya lo revisaron, la falta de supervisión activa en momentos críticos, los cambios de plan diagnóstico, la delegación excesiva sin verificación posterior. Antes, cuando en hospitales públicos se hacía la historia clínica y se hacía la nota de ingreso, el médico tratante llegaba y hacía una nota de revisión, ¿no? ¿Sí? Y se hacía la nota de revisión en función a lo que en un momento... Hoy creo que ya no se hacen esas notas de revisión. Hoy se aclara toda esta situación. Y aquí en hospitales privados sucede también, que es parte también de la seguridad, en donde tenemos que buscar también como parte de la seguridad los pagos del tercero de los terceros pagadores. Y a veces firmamos nada más la historia clínica que hizo el residente y no nos damos cuenta y puso alguna cosa por la cual el seguro no va a pagar. Ojo, ojo. Muchas veces, y esto yo lo critico ampliamente, llega el médico tratante y le dice, no pongas que tiene diabetes porque su seguro no se lo cubre. Tiene un seguro que sí excluye la diabetes. Y no pongas, pero esto va contra la seguridad del paciente porque le dices al paciente que se tome él su hipoglucemiante o que se inyecte su insulina, etcétera, etcétera, ¿sí? Y que pudiera en un momento determinado tener muchas interacciones con otros fármacos. Entonces sí es muy importante que nosotros tengamos en cuenta y en mente estas posibilidades. Cuidado. Los cambios en el plan diagnóstico terapéutico, decía, y la delegación excesiva. Y las consecuencias clínicas del tratante, bueno, son retrasos en intervenciones, duplicación innecesaria de estudios, ¿sí? Esto es súper común, súper común. ¿Sí? Llega el paciente de un primer nivel o de un segundo nivel o de un médico de un consultorio a otro consultorio y pide, es que ¿qué traigo aquí la biometría hemática? No, otra biometría hemática, otra química sanguínea. Y es muy común que nosotros dupliquemos estas, ¿sí? Y, por supuesto, errores derivados de interpretaciones incorrectas de indicaciones, pérdida de oportunidades para detectar deterioro clínico temprano, incremento de riesgo de efectos adversos. Y las causas de estos errores de los tratantes son también la sobrecarga asistencial, la fatiga mental, igual que en los otros, la presión por eficiencia, la normalización de la multitarea y la cultura jerárquica que puede inhibir la retroalimentación de todo el equipo. Es muy importante porque esto todos los días desafortunadamente sucede, no solamente en hospitales públicos, sino también en hospitales privados. Es muy común todo esto. Entonces, ¿qué acciones tenemos que tomar?
tenemos que emitir indicaciones muy claras, muy claras. Decía en alguna época el doctor Lifshitz, pon las indicaciones como si fueran para un retrasado mental, ¿sí? O sea, así, pon las indicaciones para nosotros mismos, ¿sí? Y es que las diferentes especialidades te dicen muchas cosas. Por ejemplo, aquí, no sé si hay algún oftalmólogo, doctora, pero por ejemplo, de repente en sus notas, AAAO 2020-2010, sí, no, con todo respeto, doctora, ¿no? Pero que no, que tenemos que poner ambos ojos o ojo derecho, ¿sí? Estamos acostumbrados en un momento determinado a... perdón, no sabía que había oftalmólogos, pero bueno, entonces emitir indicaciones muy claras, verificar la ejecución, nosotros los tratantes, comunicar en forma explícita cualquier cambio, supervisar activamente a residentes y personal en formación y fomentar un ambiente donde preguntar y señalar riesgos sean muy importantes, sean aceptables. Es importante aceptar. Ese paciente del catéter, creo que se lo puso el doctor Peña cuando era residente al paciente. Pero bueno, estoy hablando de hace 40 años, ¿sí? Pero si alguien conoce al doctor Arguero, pregúntenle por su publicación de El corazón no es un basurero, porque salió y no sabíamos, nadie sabía, ni él sabía cuando lo meta, ¿sí? Saca el catéter todo fibroso y todo, ¿sí? Feo ahí, con el corazón ya todo infectado, con una endocarditis, etcétera, etcétera, y dijo, pues es un catéter. Y retrospectivamente se vio que había estado internado 2 meses antes, alguien le puso, se le rompió y se quedó calladito. Entonces sí es importante esta situación. Y los errores comunes ahora del laboratorio, muestras mal identificadas, errores en la toma, retrasos en el procesamiento, resultados críticos, suposiciones de que alguien más ya la avisó de un valor relevante. Aquí, sé que en este hospital el laboratorio les avisa, ¿no? Si hay un dímero D de 5,000 o si hay un potasio de 6,5, ¿no les avisa? Bueno, no me voy a meter en política, pero bueno, sí, yo creo que sí les avisan, ¿no? En el laboratorio hablan, ¿no? Y les dicen, oye, tengo un valor de alarma, y es importante ese valor de alarma, porque eso puede salvar la vida de un paciente, ¿no? Una creatina fosfoquinasa MB puede salvar la vida de un paciente. Entonces, tiene un implícito muy importante las gentes de laboratorio. Creo que se acabó la pila. El traslado del paciente incorrecto en los camilleros por falta de verificación y de identidad ha sucedido, ha sucedido. Cuidado con esto, los camilleros tienen que movilizar la movilización sin conocer el estado clínico, ¿sí? A veces la urgencia, ¿no? Van los camilleros rapidísimo, es parte de la seguridad del paciente. Los camilleros son parte importante. Los traslados sin monitorización o sin el equipo necesario, la falta de comunicación con el área que envía o recibe al paciente y el apresuramiento por la presión del tiempo o múltiples solicitudes simultáneas, sobre todo en hospitales públicos. Y por supuesto que también como parte de las consecuencias clínicas de los camilleros están las caídas o lesiones durante la movilización, la desaturación, inestabilidad hemodinámica o deterioro neurológico durante el traslado, retrasos en estudios, pérdida de continuidad, eventos adversos, prevenibles fuera del área de hospitalización. Y a veces, no sé aquí seguramente no, pero tenemos que hacer la de camilleros nosotros. Cuando era, ¿no? En el siglo XXI la usábamos de camilleros. Peña no, porque era era muy de la alta sociedad, pero el doctor Fajardo, no lo hacíamos de camilleros a veces, ¿sí? Sí. Y bueno, también toda el área de intendencia tiene su...
Las causas pues son alta carga de trabajo, falta de información, presión por cumplir, cansancio físico, la subestimación del rol del camillero en todo el equipo de salud. Y bueno, las acciones serían verificar activamente la identidad del paciente, el propio camillero tiene que verificarla también, confirmar con el personal clínico, asegurar el equipo adecuado para cada tipo de traslado, son muy diferentes, una silla de rueda o una camilla de diferentes tipos, comunicar cualquier incidente y detener el traslado si las condiciones no son seguras, ¿sí? Déjenme que les diga, en nuestro hospital que trabajamos muchos años, yo tengo muchos años de jubilado, tenemos muchos años de jubilados, algunos de los que estamos aquí, llegaban y no podíamos trasladar al paciente, o no se podía porque estaban los de intendencia trapeando, que son gente muy respetable, y decían, no puede pasar, doctor. ¿Sí? No sé si aquí ya no les pasa eso, pero sucedía, ¿sí? ¿Te acuerdas, Alfonso? Me decían, ya pisó. Tienen su razón, tenían su razón, pero son parte de la seguridad del paciente, son parte en un momento determinado, porque parte de la seguridad es también que no se resbale el paciente o que no se resbale el propio médico. Y bueno, eso es en relación a los camilleros. Tiene poca pilla, ya voy a... Finalmente, ¿por qué no se reportan los errores? Sí, hay que reportar todos los errores, porque esa es parte de la seguridad. Uno, por miedo a sanciones. ¿Sí? Doctor, me equivoqué. Dice alérgico a la penicilina y le puse penicilina. Pues hay que aceptarlo. El problema es el miedo, y ocurre todos los días este miedo, desafortunadamente. Por culpa o por vergüenza también. Es muy importante. Por falta de tiempo o creer, no fue importante. Le di penicilina, pero mira, hizo un paro en quirófano, pero seguramente fue por otra situación en particular. Es importante que nosotros tomemos en cuenta que tenemos que reportar prácticamente todos nuestros errores. ¿Y qué podemos hacer? Bueno, se debe promover el reporte sin castigo. Eso tenemos que promoverlo para tener seguro a nuestros pacientes. Enfocar el error en procesos y no en personas. Es todo un proceso, como decía el doctor Fajardo al principio de toda la... Optimizar el sistema de reporte para que sea siempre simple y rápido. Y tenemos que reportarlo. Tenemos que reportar rápidamente, ¿sí? Reconocer el valor de un cuasi error o casi error para evitar errores en el futuro. Es muy importante. El casi error es cuando no le ha llegado al paciente, pero ya estaba a punto de llegar. Y tenemos que verificarlo y tenemos que reconocerlo rápidamente. Y esto nos va a ayudar muchísimo a que no tengamos más. ¿Mande? ¿Cuál es? En conclusión, la mayoría de los eventos adversos no ocurren por una sola acción, sino por la suma de pequeños errores a lo largo de todo el proceso de atención. Es toda una cadena en donde si se rompe un eslaboncito, prácticamente se muere. Cada área enfrenta riesgos distintos, pero todas comparten el mismo objetivo, proteger al paciente. Es nuestro objetivo, proteger al paciente. Es nuestra misión, proteger al paciente. Así como alguien decía que el peor error que le puede hacer a uno a un paciente es no estudiar, ¿sí? También el peor error que le puede hacer a un paciente es no tener la habilidad para reconocer que podemos dañarlo. Los factores humanos como el cansancio, la sobrecarga, la presión de tiempo, la jerarquía, influyen directamente en la seguridad. Es muy importante cómo hoy en la mañana estaba yo con los nuevos R1 y cómo se paralizan, cómo estaban como temblando, ¿sí? Como cuando les decimos no, estate tranquilo. La comunicación debe ser clara y oportuna entre todas las intervenciones para que todas las intervenciones sean más efectivas para prevenir el daño y sobre todo cuidar al personal de salud y permitir que todos participen activamente mejora los resultados clínicos. Es importante que cuidemos al personal de salud. Es importante que cuidemos a los camilleros, a las gentes de intendencia, a las enfermeras, a los residentes, a los internos, a los adscritos, a los jefes,
al jefe máximo supremo, que es Juan Peña aquí, ¿no? Entonces, que lo cuidemos también, que cuidemos prácticamente a todos, porque de esta manera, si nosotros estamos bien, trabajando con armonía, va a ser mucho mejor. Antes se decía que el aprendizaje se tenía que entrar por sangre. No es cierto. Hoy en día el aprendizaje se habla en un ambiente cálido, en un ambiente cordial, en un ambiente en donde uno puede aprender más. ¿Se acuerdan ustedes de la curva del olvido famosa? La curva del olvido es cuando ustedes van a una clase, aprenden al 90%, pero si no compaginan la teoría con la práctica, a los 2-3 días ya llegó a menos del 5% el aprendizaje. Hoy tenemos que asegurarnos que a nuestras gentes tenemos que aprender cotidianamente. Y tenemos que aprender cotidianamente, pues todos, porque todo ha cambiado. Y todo está cambiando radicalmente. Y toda la enseñanza en anestesia, en cirugía, en medicina interna, en oftalmología, por supuesto, en todas, sí, ha variado radicalmente. Y si nosotros no estamos al día, también eso sería parte de una insatisfacción para nuestro paciente. Entonces tenemos que cuidar al paciente en todos los ámbitos. ¿Sí? Así como ya nos sentamos en el coche y nos ponemos el cinturón de seguridad, tenemos que lavarnos las manos entre paciente y paciente. Tenemos que identificar al paciente específicamente con su nombre y con su fecha de identificación. Tenemos que hacer un doble check-in para el medicamento que se va a administrar. Tenemos que hacer un time out, un tiempo fuera para la gente que se va a operar y señalar exactamente dónde se va a operar. Tenemos que cuidar todas esas medidas de seguridad, y si las cuidamos en forma global con todo el equipo de salud, sin tener jerarquías. No el médico es más jerárquicamente que la enfermedad. Todos tenemos nuestro rol, y si cumplimos nuestro rol, nos va a hacer que el paciente les vaya mucho mejor. Muchas gracias, doctor Fajardo, por la invitación, y les agradezco muchísimo. Gran hospital. Buenas noches. Iniciamos nuestra serie de preguntas. Si alguien en el doctor Vidrio, por favor, si está doctor. Hola, doctor José Jalabe. Primero, muchísimas felicidades. Siempre es un gusto escucharlo. Yo tengo un par de preguntas para usted. ¿Qué opinión tiene acerca de la simulación como parte de la protección al paciente en todos los ámbitos de la medicina? Y la segunda pregunta es, en el hospital en donde usted está, ¿cómo le hacen para tener una buena tromboprofilaxis con sus pacientes? Porque esa parte, como bien decía, es compleja trabajarla con la parte de los seguros de gastos médicos. ¿Trabajarlo con quién? Con los seguros de gastos médicos. La tromboprofilaxis. Mira, la simulación hoy en día, pues tenemos que estar todos nosotros en simulación. Nosotros estamos haciendo un programa en el Centro Médico ABC en donde todos tenemos que pasar por simulación, en donde los cirujanos de 70 años de experiencia como Juanito, tienen que bajar al estoy echándole porque es mi amigo, entonces tienen que en un momento tenemos que bajar a simulación. Nosotros hacemos simulación todos los días. Nada más que hay una cosa, sabemos que es el simulador y sabemos que aunque salga sangrita roja, que es no estamos enfrentándonos al paciente. Es diferente el estrés, pero sí tenemos que todas nuestras habilidades pasar previamente por el simulador, ¿sí? ¿Y te refieres a tromboprofilaxis en relación a tromboembolia pulmonar o sí? Sí, a manejo de los pacientes de pronto sí. cuesta trabajo estandarizarlos o no. Sí, la trombofilaxis es muy importante porque una de las causas de muerte en muchos aspectos son los problemas de tromboembolia pulmonar, por ejemplo, en cirugías de tórax, en cirugías abdominales, en pacientes hospitalizados, en cualquier tipo de cirugía mucho tiempo. Nosotros sí hacemos tromboprofilaxis con heparinas de bajo peso molecular.
Y no hemos tenido ningún problema en relación a los terceros pagadores, a los seguros, pero no sé si aquí tengan algún aspecto en ese aspecto. En ese aspecto. Mi pregunta va encaminada a que los seguros de gastos médicos lo consideran una prevención, o sea, no un tratamiento de una enfermedad. Y por lo tanto, hay una línea ahí que de pronto Sí, es complicada. Miren, los seguros, déjenme que les diga, efectivamente, los seguros, hay un problema muy, muy importante en los seguros, porque ahorita con el IVA o algunas cosas así, yo no estoy bien enterado de esto, pero cada día pagan menos, ¿no? Tanto hospitalizaciones como los propios gastos, los honorarios médicos, cada día pagan menos. Y ponen cualquier pretexto para no pagar, ponen cualquier pretexto. Lo que sí es que no hay que ocultarles nada al seguro, nada. Recientemente llegó un paciente alcoholizado a urgencias del hospital y el médico tratante le dijo, no digas que viene alcoholizado porque si no, no le va a pagar el seguro, le dijo al residente. Y nosotros pasábamos por ahí, le dije al residente, anota que viene alcoholizado, aunque no le pague. No podemos mentir, porque ni de un lado ni de otro. Entonces sí, los seguros se ponen, pero también nosotros a veces tratamos, entre comillas, de engañar, ¿no? Sí, no comentes esto, no lo pongas en el expediente, lo que comentaba hace un momento, por los seguros. Entonces sí, no sé bien exactamente cuál sería la... Pues muchísimas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿En línea tenemos algún participante? No hay preguntas en línea. Pues nada, si no tenemos... perdón, aquí hay otra pregunta. Gracias. Doctor Brito. Sí, a ver, buenas noches. Yo tengo dos comentarios. O sea, uno del grupo de Harvard dicen que no debemos, por lo que sea de los camilleros, ¿no? Que no debemos de trabajar como grupo, sino como equipo. Así es. Es decir, si trabajamos como grupo, cada quien ve su interés. El cirujano, la enfermera, el anestesiólogo, camillero. Si trabajamos como equipo, todos trabajamos por el paciente. Entonces, lo que están promoviendo actualmente en Harvard es que ya trabajemos en equipo. Toda la gente que tiene un quirófano únicamente se dedica al paciente. Y el otro comentario, creo que le faltó un punto importante que sí que también se ha comentado, pero que no lo comentó usted, que es el pedir ayuda. Sí. O sea, si tenemos una complicación, sobre todo en hospitales privados, nos da miedo pedir ayuda. ¿Por qué? Porque la gente se va a enterar que tuvimos un error, que tenemos un problema, quizás los gastos no. Entonces, creo que una parte muy importante actualmente es cuando tenemos una complicación, pedir ayuda a alguien que sabemos que sea más experto, o igual que nosotros, o que sea el compañero de su especialidad para tratar de sacar a ese paciente adelante. Entonces, creo que un aspecto, pienso que faltó comentar fue el pedir ayuda a un tercero, ¿no? Cuando se tiene una complicación. Completamente de acuerdo, completamente. De hecho, hay códigos, Nosotros tenemos, Juan lo sabe, en el Hospital ABC, muchos códigos, ¿no? En donde se llama al código y viene la ayuda. Si el ginecólogo tiene un problema en ese momento de sangrado o lo que sea, y están junto a otros, entran 3 o 4 ginecólogos, y quien pide muchas veces la ayuda cuando ve un problema es la enfermera. Y está con todo el mandato de decir, sí la pedí, doctor. Y en efecto, a lo mejor en hospitales privados uno no quisiera pedir la ayuda por el miedo a decir me equivoqué, o por el miedo a decir estoy incompetente, o por el miedo a decir, ¿sabes qué? Necesito la ayuda porque está sangrando ahorita y necesito otra cabeza, y 2 cabezas piensan mejor que una. Sí es importante ese aspecto. Estoy completamente de acuerdo. Sí, gracias. Doctor Jalave, buenas noches. No quisiera dejar pasar esta oportunidad. Mi nombre es Luciano Francisco Sauceda, soy ginecólogo. Usted fue mi profesor en el hospital de Venados mientras estaba haciendo el internado. En una ocasión que nos estaba dando usted una clase, nos mostró una revista para sacarle copias de un artículo que usted era el autor y estaba relacionado con el tema que estábamos viendo.
lo que quiero manifestarle es que ha dejado usted una huella imborrable a lo largo de toda su vida académica, profesional. Esto a mí me motivó, sembró la semilla muy fuerte para también poder hacer publicaciones. En realidad usted ha sido un ejemplo y honor a quien honor merece. Además, es usted un ser humano extraordinario. No, pues pues, me apena mucho, me apena mucho. Luego le dices a la oftalmóloga que me vio feo cuando dije de los oftalmólogos. Muchas gracias, muchas gracias. Nada más les digo rápidamente, nosotros trabajábamos en el centro médico y por decisión política, durante 3 años, quitaron el servicio de cirugía, de medicina interna y de urgencias del centro médico y nos fuimos a Venados y a Gabriel Mancera durante 3 años exiliados porque el director quitó esos servicios. Y luego, ya no digo el nombre porque hace rato lo recordamos aquí, pero después regresamos al centro médico nuevamente. Te tocó toda esa transición, ¿verdad, Alfonso, también? Pues muchísimas gracias. Gracias, doctor. Sí te ubico, pero no muy bien ahorita, pero bueno. Pero de todas maneras, muchísimas gracias a todos ustedes y la verdad es que son un gran grupo y en efecto hay que saber pedir ayuda. Estoy totalmente de acuerdo. Eso habría que anotarlo. Muchísimas gracias. Gracias, doctor Fajardo. Permítame, doctor. Pues muchas gracias. La verdad que agradecemos gratamente su presencia, doctor. No, gracias y a nombre de la sociedad reciba este diploma por su participación. Gracias. Pero tenemos un pequeño presente que queremos hacerle entrega en este momento. Me hubieras dicho, Alfonso, ya hubiera venido otra vez que me... Pero sí, ese viene exclusivamente para viajes y aventuras en un futuro próximo. No, pues muchísimas gracias. Gracias a usted Muchas por gracias estar a aquí. todos ustedes. Y los invitamos al convivio, por favor. Gracias a los que están en el stream en línea. Buenas noches a todos.